En internet puedes encontrar muchas guías de cómo completar las quests de tu personaje en el modo online. Incluso en YouTube existen algunos videos explicándote cómo hacerlo, pero creo que es momento de hacer una guía que contenga todas las quests más importantes que se encuentran actualmente habilitadas, explicando los NPC, los mapas que debes visitar, los objetos que debes encontrar y las recompensas otorgadas. Antes de iniciar con el video quiero agradecer a los miembros premium del canal. Ahora sí, sírvete un buen vaso de tu bebida favorita, abre tu bolsita de snacks y ponte cómodo que vamos a revisar cuáles son las quests y cómo completarlas de forma rápida y segura, siempre al estilo de mi canal. Antes que nada debemos definir qué es una quest, ya que se puede confundir con una misión. Y es que una misión es algo mucho más grande, y tanto en la literatura como en los juegos a veces se encuentra definida por una frase épica, como por ejemplo, tengo la misión de salvar al mundo. Y en el caso del modo online, por el poco lore que hay, la verdad no se entiende muy bien cuál es la misión de tu personaje. Y es que en tiempos remotos del modo online, la misión principal era evitar que el retorno de Kundum y de sus huestes se convierta en una amenaza para el continente. Sin embargo, con el pasar del tiempo y de las actualizaciones, ya no se entiende bien a quién hay que detener o qué reliquia o poder hay que descubrir. El juego se ha convertido en ese ciclo de subir de nivel, craftear ítems más altos, subir de nivel y craftear ítems más altos. Las quests como tal son muy diferentes, y es que al ser puntuales tienen un objetivo en concreto, el cual generalmente es pasar una prueba de valor u obtener un objeto. Si bien el modo online tiene una cantidad muy grande de quests, en este video nos vamos a centrar en las que permiten evolucionar a tu personaje o las que les otorgan ventajas importantes. Debes tomar muy en cuenta que existen pequeñas variaciones con los objetos que tienes que buscar o con algunas de las recompensas que vas a obtener. Y esto se debe a la raza de tu personaje, pero no te preocupes que esos detalles no afectarán la teoría de cómo completar estas quests. Ahora sí, vamos a revisar cada una de las quests según el nivel que debes tener para que se habiliten. Una vez has alcanzado el nivel 150 se te habilita esta quest, y no te preocupes si te pasaste de nivel, ya que igual la puedes completar. Para esta quest debes dirigirte a Devias y buscar a Sevina the Priest, en la parte superior izquierda de la ciudad. Esta NPC te pedirá que busques un objeto, el cual es el Scroll of Emperor. Si cerraste la ventana es probable que se te haya pasado a revisar los posibles lugares en donde encontrarlo, pero no te preocupes que siempre cuentas con el menú de quest que se abre presionando la tecla T. Sevina te sugiere varios mapas en donde buscar el objeto, pero para obtenerlo de forma segura y rápida debes hacer lo siguiente. Primero asegúrate que has activado la búsqueda y esto lo haces presionando la tecla T y seleccionando la opción Class Upgrade Quest, verifica si tienes activada la búsqueda del Scroll of Emperor. Luego de esto, presionas la tecla Z para abrir tu helper y en la pestaña de Obtaining ingresas la palabra Emperor. Presionas el botón de Add y finalmente presionas el botón de Save Setting. Una vez has configurado tu helper, presiona la tecla M y warpea a Lost Tower. Si bien no dice Lost Tower 1, vendría a ser el primer piso y lo reconoces porque es el único nivel de Lost Tower que tiene Safe Zone. Una vez ahí vas por la salida de la izquierda y caminas hasta este spot, en donde verás Shadows y Poison Shadows. Enciende tu helper y ten un poco de paciencia. Si cuentas con tiempo y deseas vivir la aventura, solo bastaría con que te pases por todo este mapa matando bichos y eventualmente el Scroll of Emperor caerá. Una vez tienes este objeto en tu inventario, regresas a Devias y hablas nuevamente con Sevina the Priest para entregarle el objeto. Como recompensa, ella te otorgará 10 puntos de stats amarillos. Si no sabes por qué digo stats amarillo y no simplemente stat, es porque no has visto mi video de frutas y de tipos de stats que existen en el modo online. Así que te recomiendo que lo veas para que sigas afianzando tus conocimientos del juego. Retomando lo de la quest, debes nuevamente conversar con Sevina para que te envíe a otra búsqueda, la cual consiste en recuperar un objeto más, el cual varía según la raza de tu personaje y pueden ser los siguientes. No necesitas memorizarte los nombres porque ya sabes que puedes consultar cuál es el objeto que debes recuperar en el menú T, opción Class Upgrade Quest. Luego de verificar que tienes activada la búsqueda, presionas la tecla Z para abrir tu helper y en la pestaña de Obtaining ingresas alguna de las palabras que conforman el nombre del objeto. Presionas el botón de Add y finalmente presionas el botón de Save Setting. Una vez configurado tu helper, presiona la tecla M y warpea a Lost Tower 7 y sigues por este sendero hasta el primer spot en donde verás Dead Knights y quizás otro bicho que se metió al spot de puro chismoso. Enciende tu helper y ten un poco más de paciencia. Si cuentas con tiempo y deseas vivir la aventura, solo bastaría con que te pases por todo este mapa matando a los Death Knights y eventualmente el objeto de tu búsqueda caerá. No olvides verificar que tienes el item label activado, la cual es la que permite ver el nombre de los ítems que dropean. Si no los ves, solo debes presionar la tecla Alt. Una vez tienes este objeto en tu inventario, regresas a Devias y hablas nuevamente con Sevina the Priest para entregarle el objeto. Como recompensa, ella te otorgará otros 10 puntos de stats amarillos y tu personaje evolucionará, cambiando su nombre y diseño, permitiéndote usar nuevos skills y ítems.
Solo ten en cuenta que, tal como te dije al inicio del video, no todos los personajes evolucionan en esta quest, como puede ser el caso del Magic Gladiator o del Dark Lord, así que no te vayas a poner como loquita y cierres el video, ya que aún faltan más quests de evolución en donde sí puedes participar con los otros personajes. Si bien esta no es una quest de evolución como tal, sus recompensas tienen una característica muy importante. Esta quest se habilita en el nivel 220 y no te preocupes si te pasaste de nivel, ya que igual la puedes completar, e incluso los puntos de stats amarillos de recompensa son retroactivos, así que no deberías preocuparte. Para esta quest debes buscar a Marlon, quien a diferencia de Sevina puedes encontrarlo en 4 locaciones posibles, que son Lorencia, Noria, Devias y Atlans. Si no lo encuentras en alguno de estos lugares, no te vayas a alterar y con paciencia visita las demás locaciones que te he mostrado, porque a este NPC le gusta trolear a los jugadores y de rato en rato se salta de un mapa a otro, pero siempre lo puedes encontrar en alguno de estos 4 lugares. Marlon te pedirá que busques un objeto y si cerraste la ventana es probable que se te haya pasado a revisar los posibles lugares en donde encontrarlo, pero no te preocupes que siempre cuentas con el menú de quest que se abre presionando la tecla T. Marlon te sugiere varios mapas en donde buscar el objeto, pero para obtenerlo de forma segura y rápida debes hacer lo siguiente. Primero, asegúrate que has activado la búsqueda, y esto lo haces presionando la tecla T y seleccionando la opción Class Upgrade Quest, verifica si tienes activada la búsqueda. Luego de verificar que tienes activada la búsqueda, presionas la tecla Z para abrir tu helper y en la pestaña de Obtaining ingresas alguna de las palabras que conforman el nombre del objeto. Presionas el botón de Add y finalmente presionas el botón de Save Setting. Una vez configurado tu helper, presiona la tecla M y warpea a Tarkhan. Si bien no dice Tarkhan 1, lo reconoces porque es el único nivel de Tarkhan que tiene Safe Zone. Una vez ahí vas por la salida de la derecha y caminas hasta este spot en donde verás Mutants y quizás algún Bloody Wolf. Enciende tu helper y ten un poco de paciencia. Si cuentas con tiempo y deseas vivir la aventura, solo bastaría con que te pasees por todo este mapa matando Mutants y eventualmente el objeto caerá. Si eres un jugador experimentado es posible que te pongas como loquita y me digas, pero Sator, hay mejores spots más arriba. Y eso es cierto, pero recuerda que esta guía es para principiantes y es posible que ellos no cuenten con los ítems suficientes para exponerse tanto. Así que guarda la calma y sigue viendo el video. Una vez tienes este objeto en tu inventario, regresas a buscar a Marlon, el cual es muy probable que se haya saltado a otra de las locaciones que te dije. Hablas con él para entregarle el objeto y como recompensa, él te otorgará la habilidad de ganar más puntos de stats amarillos por cada nivel que haces. Por ejemplo, si tu personaje obtenía 5 puntos de stats amarillos por nivel, ahora vas a recibir 6 puntos. Asimismo, y tal como te dije hace unos minutos, esto es retroactivo, es decir que si la quest la hiciste en niveles mayores a 220, vas a recuperar los puntos adicionales de estos niveles que te pasaste. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que Marlon tiene una búsqueda adicional para los Blade Knights, la cual le permite aprender la habilidad de combo, y para esto debes hacer exactamente lo mismo que en la búsqueda anterior. Buscar a Marlon, hablarle, ir al spot de Tarkhan, etc. Pero la diferencia es que te enviará a recuperar otro objeto llamado Darkstone. Una vez se lo entregas a Marlon, te concede la habilidad de combo, una habilidad que si bien ha sido superada por su skill root, sigue siendo muy vistosa y de harto feeling para los que jugamos PvP 400. También debes tener en cuenta que el incremento de puntos por nivel no aplica a todos los personajes, ya que algunos desde su creación ya perciben más puntos. Esta tampoco es una quest de evolución, pero es muy importante porque aprendes la ubicación del NPC de la quest 400, además que es su prerequisito. Una vez has alcanzado el nivel 380, se te habilita esta quest, y no te preocupes si te pasaste de nivel, ya que igual la puedes completar. Para esta quest debes buscar al apóstol Devin, el cual se encuentra en Crywolf. Si no sabes cómo llegar a Crywolf, no te preocupes que te explico cómo hacerlo. Primero debes presionar M y warpear a Lorencia, y te vas por la salida de la izquierda, sigues recto hasta llegar al borde del mapa y de ahí todo para abajo hasta la entrada al Valley of Loren. Si te pierdes, recuerda que puedes abrir el mapa presionando la tecla Tab. Una vez salgas de Lorencia vas a sentir que el juego se pone un poco lento y no te asustes. Lo que sucede es que el Valley of Loren no está en el channel en el que estás jugando. Básicamente el servidor te está mandando al channel 20, solo que no te lo muestra, pero lo puedes comprobar cuando los channels están full, ya que cuando intentes regresar a Lorencia o warpear a otro mapa, el juego no te lo permitirá. Una vez en el Valley of Loren vas todo hacia abajo tal como lo estoy haciendo, hasta que en el minimapa puedas visualizar una luz violeta, la cual es la entrada a Crywolf. Una vez en Crywolf verás al apóstol Devin, el cual te pedirá que recolectes 3 objetos. Si cerraste la ventana es probable que se te haya pasado a revisar los posibles lugares en donde encontrarlos, pero no te preocupes que siempre cuentas con el menú de quest que se abre cuando presionas la tecla T. Aquí no importa el orden en que los recolectes, así que te voy a explicar los lugares y los bichos que debes cazar en busca del drop de los objetos. Eso sí, no te olvides de en tu helper configurar el obtaining con las palabras Flame, Horn y Feather antes de iniciar tu búsqueda.
Warpea a Aida 2 y toma el camino de la izquierda tal como lo estoy haciendo, y luego de pasar algunas curvas llegarás al cementerio en busca del Hellmane, que es un demonio rojo muy similar a los de la Legión Ardiente de Warcraft. Si no sabes a qué demonio me refiero es porque no viste mi video del lore de Warcraft, el cual te recomiendo. Más o menos en esta parte del cementerio es donde deberías encender el Helper, ya que si matando el Hellmane no te dropeó su horn, pues te toca esperar a que respawnee y eso toma algunos minutos. En caso tengas tiempo de jugar o te impacientes de esperar el respawn, puedes hacer lo siguiente: ir por este sendero de la izquierda y más o menos a esta altura encontrarás a otro Hellmane, si es que no lo han matado antes. Si no encuentras a ninguno o no te dropeó su horn, continúa por el sendero hasta llegar a unas ruinas, y más o menos a esta altura es donde encontrarás a otro Hellmane. En total son 3 y respawnean en estos puntos que ves aquí. Una vez logras obtener el horn, no necesitas regresar donde el apóstol Devin, ya que él solo te recibe los 3 objetos juntos. Ahora debes warpear a Tarkhan 2 y dirigirte hacia la diagonal inferior derecha, tal como lo estoy haciendo. Sigues por este puente para llegar al nido del Deathbeam Knight, el cual se encuentra aquí. Existe la posibilidad de que no lo encuentres exactamente aquí porque este bicho tiene una gran movilidad, así que te tocará buscarlo y darle caza en toda esta parte del mapa. Si tienes suerte, a la primera que lo mates te dropeará su flame, pero en caso no lo haga te tocará regresar al nido y encender el Helper, siempre teniendo algo de paciencia ya que su respawn también toma algunos minutos. Finalmente te toca warpear a Icarus en busca del Phoenix, el cual siempre está al final del mapa, así que no hay forma de perderse. Como curiosidad te comento que en la época dorada del Mu, este bicho era el más poderoso y era el primero en tener un ataque con AoE y de recuperar su vida conforme pasaba el tiempo. Una vez que lo encuentras, al matarlo te debería dropear su Feather, pero ya sabes que en caso no tengas tanta suerte a la primera, te tocará esperar su respawn en este lugar. Ahora sí, que ya tienes los 3 objetos, te toca repetir todo el tremendo viaje hasta Cryfall para entregárselos al apóstol Devin, quien, como recompensa, te dará 20 puntos de stats amarillos. Si hasta esta parte del video sientes que la guía está siendo útil o entretenida, no olvides dejar tu like y suscribirte, que es gratis. Así me motivas a seguir trayendo buen contenido a mi canal. Una vez has alcanzado el nivel 400 se te habilita esta quest, pero debes tener en cuenta 2 cosas. Primero, que debes haber completado la quest 380, y segundo, que en esta quest sí es imposible que te pases de nivel, ya que solo los personajes Master son los que pueden obtener experiencia después del nivel 400, así que te recomiendo hacer bien tus cálculos para no tener a tu personaje AFK toda la noche sin obtener nada de experiencia. Para esta quest debes buscar al apóstol Devin en Cryfall, y si no recuerdas cómo encontrarlo, revisa nuevamente mi explicación de la quest 380. El apóstol Devin ha dividido esta quest en 2 partes, así que presta atención en la secuencia en que debes hacerlas. Primero, te va a pedir que le des cacería a 20 Death Spirits, 20 Balrams y 20 Solams, pero no se toman en cuenta los bichos de Cryfall, sino los que se encuentran en las barracas de Valgas. Si no sabes quién es Valgas es porque no viste mi video de top 5 de mejores mapas del Mu Online, en donde explico características de los mapas mejor diseñados. Si no conoces cómo llegar a las barracas de Valgas, no te preocupes que te enseño cómo hacerlo, pero ten cuidado con los heroes que pegan muy duro. Asimismo, ten en cuenta que en esta quest 400 tienes que tener una buena cantidad de Zen, no solo para iniciar las cacerías, sino también para pagar la entrada a las barracas. Y es que siguiendo la ruta que te estoy mostrando, llegas al guardián de la entrada, que es el NPC Werewolf Quarrel, el cual te va a pedir una cuota de 3 millones de Zen por cada vez que desees ingresar a las barracas de Valgas. Una vez aquí, debes ponerte en modo loquita y matar a todo bicho que te encuentres, porque aquí solo están los 3 tipos de bichos que te pide la primera parte de la quest. Las zonas de respawn no tienen a los mismos tipos de bichos, por lo que aquí te muestro los lugares donde deberías encender tu Helper hasta completar los 20 de cada tipo. Solo no olvides tener abierto el menú de quest, el cual, como ya te expliqué reiteradas veces, se abre cuando presionas la tecla T. Y es que te hago esta recomendación porque así puedes visualizar en tiempo real cuántos bichos te faltan de cada tipo. Para verificar que ya cumpliste con la cantidad solicitada por el apóstol Devin, deben los 3 tipos de bichos figurar en color verde en tu menú de quest. Si es así, debes hacer switch, ya que es la única forma de evitarte tremendo viaje desde Lorencia hasta Crywolf. Una vez hagas switch, vuelve a seleccionar a tu personaje y aparecerás al lado del apóstol Devin, al cual debes hablarle para finalizar la primera parte y continuar con la quest. Como recompensa, el apóstol Devin te otorgará 20 puntos de stats amarillo. Ahora te toca la segunda parte de la quest 400, y esta será la que permitirá la evolución de tu personaje al nivel Master, y con esto ya podrás obtener experiencia nuevamente, así que no te vayas de Crywolf hasta terminar la segunda parte de esta quest. Para esta segunda parte debes hablar nuevamente con el apóstol Devin, el cual te pedirá que le des cacería a la lugarteniente de Valgas, la cual es la Dark Elf, y que se encuentra también en las barracas, pero en una zona a la cual solo puedes acceder si ya completaste la primera parte. No olvides siempre verificar en el menú T si tienes activada la cacería.
La cosa es que nuevamente tienes que hacer el viaje por Cryptwolf, pagar la entrada a Werewolf Quarrel y seguir por todas las barracas hasta la entrada del refugio de Valgas, que por cierto tiene un buen diseño. Una vez ahí debes matar a la única Dark Elf que está en el refugio, y si no la encuentras es porque alguien seguro ya la mató, pero tranquilo que hace respawn. Lo único malo es que su respawn toma un tiempo, además que pueden haber otros interesados en finalizar la segunda parte de la quest y te hagan KS. Sugiero que tengas paciencia y si no, pues está el helper para ayudarte. Una vez verificaste en el menú T que el nombre de la Dark Elf se encuentra en verde, haces el truquito del switch que te comenté para aparecer al lado del apóstol Devin y hablas con él para así lograr la evolución de tu personaje al nivel Master. Asimismo te otorgará 30 puntos de stats amarillos. Con esta evolución tu personaje cambia su nombre y diseño, permitiéndole usar nuevos skills, nuevos ítems y desbloqueando su árbol 400. Ahora sí podrás ganar experiencia y seguir subiendo de nivel, pero ya no te van a dar puntos de stats amarillos por cada nivel alcanzado, sino que te darán puntos de maestría, los cuales se usan solo en el árbol 400. Si no sabes cómo abrir y llenar tu árbol 400, te comento que en mi canal tengo videos explicando recuadro por recuadro todo el árbol y sus ramas, así como de cuál es el camino que debes seguir para hacer un buen build tanto para Killer como para Support. Todos los quests anteriores los puedes hacer en party, pero en este es donde quizás lo necesites sí o sí. Y es que este quest se desbloquea en el nivel 800 y requiere pruebas de resistencia que si no estás bien equipado, me temo que va a ser muy difícil que lo superes solo. Esta quest se divide en 3 pruebas de combate, en las cuales se toma en consideración el sistema elemental, así que mucho ojo de cómo estás equipado antes de llegar a esta quest. Si no sabes lo básico del sistema elemental es porque no has visto mi video donde te explico cómo está constituido y cómo funcionan los parámetros relacionados a tus daños y defensa PvM y PvP, así que te recomiendo revisarlo antes de ver esta parte del video. Para iniciar las 3 pruebas debes warpear a Lorencia y dirigirte hacia la salida de la derecha, en donde encontrarás a la enviada. Este NPC te preguntará si estás listo para superar las pruebas y te teletransportará a otro channel, al igual que cuando vas al Valley of Loren, así que no te asustes si se pone un poquito lento. Por alguna razón, la W roja configuró que al hablar con ella cambies de channel y tengas que volver a hablarle para recién entrar a la zona de combate. Aunque esto no tenga sentido, imagino que al igual que muchas otras cosas, la W roja se quiso evitar algún bug, pero bueno, ya sabemos cómo son. Y te comento esto para que tengas cuidado y no inicies la pelea sin saberlo, ya que estas pruebas sí son muy duras. Una vez hablaste con la enviada por segunda vez, iniciará tu pelea con ella, así que básicamente debes derrotarla. Una vez lo consigues, ella retorna a su posición para que le hables y te conceda 20 puntos de stats amarillos. Para iniciar con la segunda prueba debes hablar nuevamente con la enviada, la cual convocará bichos de Deep Dungeon de los cuales tendrás que matar una cantidad establecida, y tal como ya te expliqué antes, debes verificar tu progreso en tiempo real con el menú T. La cosa es que así hayas exterminado la cantidad que te pide, debes sobrevivir el tiempo que la enviada te ha impuesto, y eso lo ves en la cuenta regresiva de la parte inferior derecha. Una vez logres sobrevivir el tiempo impuesto por la enviada, debes hablar con ella para que te conceda otros 30 puntos de stats amarillos. Si eres jugador veterano quizás me puedas decir, pero Sator, cuando ya has terminado con la cantidad de bichos que te pide, puedes hacer warp e ingresar de nuevo para no tener que esperar a que se termine el tiempo. Y claro que se puede, pero no lo recomiendo por 2 razones. Primero, que puedes bujearte si estás en party, y lo segundo es que este juego requiere de mucha paciencia, y no es bueno que te pongas como loquita solo porque no puedes esperar 5 minutos. Finalmente debes hablar con la enviada una vez más para que te permita llevar a cabo la última prueba, en la cual debes volver a derrotarla, pero esta vez viene acompañada de los bichos de Deep Dungeon. Una vez derrotada, la enviada te otorgará 50 puntos de stats amarillos y tu personaje evolucionará, cambiando su nombre y diseño, permitiéndole usar nuevos skills, nuevos ítems y desbloqueando su árbol 800. En base a mi experiencia puedo decirte que el árbol 800 es el que más cambios positivos hace en tu personaje. Si no sabes cómo abrir y llenar tu árbol 800, te comento que en mi canal tengo videos explicando recuadro por recuadro todo el árbol y sus ramas, así como de cuál es el camino que debes seguir para hacer un buen build tanto para Killer como para Support. Otra cosa muy importante es que al completar esta quest activas el tan temido Gap, así que no vayas a pensar que algo está mal en tu personaje al no poder matar en Deep Dungeon como antes lo hacías. Se podría decir que aquí es donde inicias el mid-game, es decir, recién estás entrando al modo normal del juego, y toda tu aventura pasada estuvo siempre en modo fácil. Para esta quest también te recomiendo que vayas en party, porque hasta la emisión de este video es la quest más difícil de todo el juego.
Esta quest se divide también en 3 pruebas de combate y no quiero ponerme muy teórico, así que en resumen, cada prueba es para desbloquear un tipo de daño especial, propio de los personajes 1200 que completen esta quest. Antes que nada, debes tener en tu inventario 300 Creation, ya luego te explico para qué sirven, pero ahora debes warpear a Devias, venir hacia arriba y luego hacia la izquierda para encontrar a Eunice, quien es la NPC encargada de esta quest. Al igual que en la quest 800, eres transportado a otro channel y luego de conversar nuevamente con Eunice, eres recién transportado a la zona de combate. Como te había dicho antes, vas a tener que superar 3 pruebas. En las 3 debes hacer exactamente lo mismo, derrotar a Eunice en menos de un minuto. Lo que sí debes tener en cuenta es que ella en cada prueba convoca a bichos de Burning Ketodon, los cuales tienen muy buen daño físico y elemental. Además que en cada prueba los bichos convocados tienen un elemento diferente, aumentando la dificultad de completar las 3 pruebas en un solo intento. En la primera prueba obtienes el Nuke Damage, en la segunda obtienes el Bolt Damage y en la tercera desbloqueas el White Damage y obtienes 200 puntos de stats amarillos, logrando así una evolución más, en donde tu personaje cambia de nombre, de diseño y desbloquea el mítico árbol 1200. Pero a pesar de que ya tu personaje evolucionó, no te vayas a poner como loquita y te warpees para probar los nuevos damage de tu personaje. Antes de eso debes volver a hablar con Eunice para que te envíe a una prueba más, y para eso te pedirá los 300 Creation que te indiqué hace unos minutos. Una vez inicies con la prueba, Eunice convocará a su Giant, que es una especie de máquina de combate que seguro te recordará a otros juegos o películas. La cosa es que debes derrotarla y ella te brindará la habilidad de convocar a tu propio Giant. Estas máquinas vienen en 3 modelos diferentes y tal como en todas las cosas del MU Online, su obtención es aleatoria, así que te puede tocar el azul que es el básico, el blanco que es el normal o el rojo que es el premium. Aquí sí estoy bien seguro que si no te toca el que más te gusta te vas a poner como loquita, porque no se pueden eliminar ni tradear, así que si no estás conforme con el que te tocó, venga pues. Para poder ver cuál de los Giant te tocó, debes mantener presionada la tecla Control y presionar la tecla X, que es el método para convocarlo y guardarlo. Para tu tranquilidad, las diferencias solo son en diseño, porque todos los Giant tienen el mismo valor de propulsión, así que mientras lo tengas convocado vas a moverte mucho más rápido que con las alas o con Mount. Algo que no debes olvidar de hacer apenas logras completar tu última evolución en la Quest 1200 es de, manteniendo presionada la tecla Control, presionar la tecla J. Con esto abrirás el árbol 1200 y debes colocar en la primera casilla el damage de tu preferencia, el Nuke, el Bolt o el White. Si no sabes cómo funcionan estos nuevos damage especiales ni cómo llenar tu árbol 1200, deja tu like, suscríbete y mantente atento al canal, que estoy preparando el video correspondiente con toda la información de este nuevo árbol. Hasta aquí el video. Si te gustó esta guía no dejes de compartirla con tu comunidad gamer. Asimismo puedes dejarme en la caja de comentarios cuál de los Giant te salió o cuál te gustaría obtener cuando completes la Quest 1200. Nos vemos en un próximo video. Se despide tu amigo Sator.